Yo nací con manos que sabían curar, pero en mi aldea, saber no era suficiente. Había una ley grabada en piedra en la plaza central. Las letras eran tan antiguas que nadie recordaba quién las había puesto ahí. En ninguna mujer tocará instrumento de hierro para abrir carne. La que lo haga perderá las manos primero y la vida después. Yo era partera Anne, y durante años obedecí, hasta la noche en que mi hermana menor empezó a morir en un parto imposible. El médico no quiso venir. Era solo una campesina sin dinero. Y yo tenía el bisturí, tenía el conocimiento, tenía todo menos el permiso. Entonces, hice lo que ninguna mujer debía hacer. Fui a la gruta donde vivía Medusa y le pedí manos que nadie pudiera detener. Ella me las dio, salvé a mi hermana esa noche. La herida cerró perfecta. El vivió, todo salió bien. Hasta que miré mis manos después y vi que mis uñas ya no eran uñas. Eso fue solo el principio. Porque Medusa nunca da lo que pides. Te da exactamente lo que pediste. Y hay una diferencia. Manos que nadie puede detener significa manos que ni siquiera tú puedes detener. Y cuando tus manos necesitan curar para existir, cuando empiezan a moverse solas durante la noche, cuando brillan con luz propia y dejan marcas en quienes tocas, ya no eres tú quien controla el poder. Es el poder quien te controla, hasta que ya no queda nada de quien era, solo las manos y lo que necesitan hacer. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Yo nací con manos que sabían desde niña. Cuando mi madre me llevaba a los partos, mis dedos entendían cosas que mis ojos aún no podían ver. Sabían cuando un bebé venía volteado. Sabían dónde presionar para detener una hemorragia. Sabían el ritmo exacto para masajear un vientre y hacer que el útero se contrajera cuando debía. Pero en mi aldea, saber no era suficiente. En la plaza central, frente al templo, había una piedra tan antigua que nadie recordaba quién la había puesto ahí. Las letras estaban grabadas tan profundo que generaciones de lluvia no habían logrado borrarla. Ninguna mujer tocará instrumento de hierro para abrir carne. Ninguna mujer derramará sangre con intención de curar. La que lo haga perderá las manos primero y la vida después. Yo leía esas palabras cada vez que cruzaba la plaza, las leía y apretaba los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Porque yo era partera, y las parteras no curábamos, solo acompañábamos, rezábamos, poníamos paños húmedos, sosteníamos manos en esperábamos. Y cuando algo salía mal, mandábamos llamar al médico. El médico era don Sebastián, un hombre de 60 años que vivía en la casa más grande de la aldea y cobraba 3 monedas de plata por cada visita. Él sí podía usar bisturí, él sí podía coser, él sí podía cortar yarn, porque él era hombre. Yo había visto a don Sebastián llegar borracho a un parto. Lo había visto dormirse a mitad de una sutura. Lo había visto confundir una placenta retenida con un desgarro simple y casi matar a una mujer por pura ignorancia. Pero él tenía permiso, yo no. Esa tarde de octubre, cuando trajeron a Carmela a mi casa, supe de inmediato que iba a morir. Tenía 18 años. Era su primer bebé. Había estado en trabajo de parto durante 2 días completos. Y el niño no bajaba en su cara. Estaba gris, sus labios morados. La hemorragia había empezado hacía 1 hora. Mandé a mi hijo a buscar al médico, me dijo su madre, arrodillándose junto a la cama. Vendrá pronto. Yo coloqué las manos sobre el vientre de Carmela y sentí lo que ya sabían. El bebé estaba atravesado a hombro primero. Imposible que saliera así. Y con cada contracción, el útero se desgarraba un poco más. Necesita cirugía. Diyan ahora. El médico vendrá, repitió la madre. No va a llegar a tiempo. Carmela me agarró la muñeca. Sus ojos estaban vidriosos, pero todavía había súplica en ellos. Ayúdame, susurran por favor. Yo conocía el procedimiento. Lo había visto 3 veces. Sabía exactamente dónde cortar, cómo voltear al bebé desde adentro, cómo suturar después de mis manos sabían. Pero la ley estaba grabada en piedra. Miré hacia la puerta. Mi bolsa de partería estaba en el suelo, adentro. Escondido entre las hierbas y los paños limpios, yo guardaba un bisturí pequeño. Lo había robado años atrás, de la casa de don Sebastián. Nunca lo había usado.
Nunca había sido lo suficientemente valiente. El médico viene, dije, y odié mi propia voz. Resist, Carmela, resiste. Ella dejó de resistir 14 minutos después. El bebé murió adentro de ella. Don Sebastián llegó media hora más tarde oliendo a vino y cobró 2 monedas de plata por certificar la muerte. Algunas mujeres no están hechas para parir, dijo, limpiándose las manos en mi toalla. Es la voluntad de Dios. Yo no dije nada. Esa noche me senté en el suelo de mi casa y miré el bisturí que nunca había usado. La hoja brillaba a la luz de la vela tan pequeño. Tan simple. Carmela había sido la 17ª mujer que yo veía morir de algo que sabía cómo arreglar. Y cada vez yo había obedecido, porque las que no obedecían perdían las manos. Como Irene, 23 años atrás. Ella había intentado coser a su propia hermana después de un parto desgarrador. Los hombres del templo la arrastraron a la plaza, le pusieron las manos sobre la piedra con la ley grabada y se las cortaron. Yo tenía 7 años cuando vi eso. Nunca olvidé los gritos. Nunca olvidé la sangre sobre las letras antiguas. Irene sobrevivió 6 días antes de que la infección se la llevara. Esa era la regla. Esa era la consecuencia. Entonces, ¿por qué mis manos seguían temblando sobre ese bisturí? ¿Por qué seguía pensando en la cara gris de Carmela, en sus labios morados en su explica? Guardé la vila ahí, intenté, dormí, pero 3 días después, en medio de la noche, alguien golpeó mi puerta con tanta fuerza que pensé que se rompería. Era mi hermana menor, Patricia. Tenía el camisón empapado en sudor y sangre. Sostenía su vientre con ambas manos. Tenía 21 años y estaba embarazada de 8 meses. El bebé, Jadeón, algo está mal. No se mueve como debería ni yo. Isadora, estoy sangrando. La ayudé a entrar en Han. La acosté, levanté su camisón y sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Placenta previa ansevera am. La placenta estaba completamente sobre el cuello del útero. Si Patricia intentaba parir de forma natural, se desangraría en minutos. Necesitaba cesárea, necesitaba cirugía, necesitaba un bisturí en manos que supieran usarlo. Voy a mandar a buscar al médico, dije, aunque mi voz sonaba hueca. Don Sebastián. Patricia me agarró la mano. Isadora, él no va a venir. Sabes que no va a venir. ¿Vendrá Ann? Es una emergencia. Soy una campesina sin dinero. Mi esposo está en el norte. No tengo cómo pagarle. Vendrá, repetí, porque necesitaba creerlo. Mandé al vecino a caballo. Le di mi propio dinero como adelanto. Le dije que era vida o muerte. El vecino regresó 1 hora después solo. Don Sebastián dice que está atendiendo un parto en la hacienda de don Rafael. Me informó, sin mirarme a los ojos. Dice que vendrá cuando termine, tal vez en la mañana. En la mañana, mi voz se quebró. Mi hermana no va a llegar a la mañana. El vecino bajó la cabeza. También dijo, tragó saliva. También dijo que por 3 monedas de plata él atendería primero a la hermana de la partera, pero que sin pago adelantado las campesinas esperan su turno. Yo no tenía 3 monedas de plata y Patricia no tenía hasta la mañana. Cuando el vecino se fue, me arrodillé junto a mi hermana. Ella estaba pálida, respiraba rápido y superficial. La hemorragia empeoraba. Isadora susurró, no quiero morir, no vas a morir. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Me miró directo a los ojos, y en esa mirada había algo peor que miedo. Había confianza. Ella creía que yo podía salvarla. Yo también lo creía. Pero la piedra con la ley seguía en la plaza. Los gritos de Irene seguían en mi memoria. Y mis manos, estas manos que sabían, temblaban tanto que apenas podía sostenerlas quietas. Dame una hora. Deij finalmente. Solo dame una hora. ¿Para qué? No respondí, porque no podía decirle la verdad. Salí de mi casa descalza, con solo un chal sobre los hombros. Crucé la aldea dormida. Pasé frente a la piedra con la ley grabada y no me detuve. Seguí caminando hasta que llegué a la costa. Y ahí, donde las olas golpeaban las rocas negras, había una gruta que todos conocían pero nadie visitaba. Decían que ahí vivía algo antiguo. Algo que no era humano, algo que concedía deseos,
pero nunca de la forma que esperabas. Yo nunca había creído en esas historias hasta esa noche, porque ya no me quedaba en quién más creer. Entré a la gruta y la oscuridad me tragó completa. La gruta olía a sal y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre. Mis pies descalzos tocaban piedra húmeda. El sonido de las olas se hacía más lejano con cada paso que daba hacia adentro. La oscuridad era tan completa que extendí las manos frente a mí buscando paredes, buscando algo sólido. No había nada, solo vacío. Y entonces, una voz. Las mujeres desesperadas siempre vienen descalzas. No era una voz grave ni aguda. No era vieja ni joven. Era simplemente incierta, como si cada palabra ya hubiera sido verdad antes de ser dicha. ¿Quién está ahí?, pregunté, y mi propia voz sonó pequeña, tragada por la piedra. Tú sabes quién soy. Medusa. Ese es uno de mis nombres. ¿Algo se movió en la oscuridad? No lo vi. Lo sentí. Un desplazamiento de aire, un cambio en la temperatura. Y entonces apareció luz. No de antorchas, ni velas. La luz simplemente existió y la vi. Medusa no era lo que esperaba. Las historias hablaban de serpientes en lugar de cabello, de ojos que convertían hombres en piedra, de monstruosidad. Pero la mujer frente a mí era hermosa de una forma que dolía mirarla. Su piel tenía un tono entre el olivo y el bronce, como si hubiera sido tocada por 1000 soles diferentes. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Y sí, entre los mechones, había algo que se movía, no exactamente serpientes. Algo entre sombra y escama, entre vida y otra cosa. Pero eran sus ojos lo que me congeló en el lugar. Dorados antiguos llenos de algo que se parecía a la compasión, pero era más afilado conocimiento. Ella sabía por qué yo estaba ahí antes de que yo abriera la boca. Tu hermana, dijo, no como pregunta sino como confirmación. Placenta previa, hemorragia activa. ¿Le quedan qué? 3 horas. 4 si tiene suerte. ¿Cómo? He visto este momento 1000 veces. Medusa se acercó. Sus pies no hacían ruido sobre la piedra. Una mujer con manos que saben. Una ley que prohíbe a una muerte evitable. Siempre es la misma historia. Entonces sabes por qué vine. Sé por qué todas vienen. Se detuvo a 1 metro de mí. Pero lo que no sé es que vas a pedir. La miré sin entender. Voy a pedir que salves a mi hermana. No. Medusa sonrió. Y había algo terrible en esa sonrisa. Eso no es lo que vas a pedir. Porque si quisieras que yo la salvara, habrías traído a tu hermana aquí. Pero viniste sola. Tenía razón. Dios mío, tenía razón. Lo que tú quieres, continuó Medusa, no es que yo haga el trabajo. Lo que tú quieres es poder hacerlo tú misma. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y cuando volví a abrirlos, dije la verdad. Quiero manos que nadie pueda detener. El silencio que siguió fue absoluto. Medusa me miró durante tanto tiempo que empecé a pensar que había dicho algo incorrecto, que había pedido algo imposible, que ella me echaría de la gruta sin nada. Pero entonces se rió. No una risa cruel and pure, una risa que entendía exactamente lo que yo acababa de pedir. Manos que nadie pueda detener, repitió, saboreando cada palabra. No pediste sabiduría. No pediste permiso. No pediste que la ley cambiara. A seco más. Tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos. Tan fríos que dolían. Pediste manos que pudieran hacer lo que ya sabes hacer. Manos que ninguna ley, ningún hombre, ninguna piedra grabada pueda impedir. Sí, susurré. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que podré salvar a mi hermana. Significa mucho más que eso. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Significa que tus manos harán lo que necesitan hacer siempre, sin importar si tú quieres, sin importar si tú pides permiso. Algo frío recorrió mi columna. No entiendo. Lo entenderás. Medusa apretó mis manos con más fuerza. Siempre entienden, pero siempre es demasiado tarde. ¿Me vas a ayudar o no? Yo nunca ayudo. Su sonrisa se ensanchó. Yo concedo. Hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, Medusa llevó mis manos a sus labios
y las besó. El frío se convirtió en fuego, grité, mis manos ardían como si las hubiera metido en brasas vivas. Intenté soltar, pero Medusa me sostenía con fuerza imposible. Caí de rodillas. El dolor era tan intenso que no podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir como algo se retorcía bajo mi piel, algo que no debería estar ahí, algo que estaba cambiando la carne, los huesos, los nervios. Y entonces paró en Medusa, me soltó. Yo caí sobre las manos, sobre mis manos, jadeando, temblando. Las miradas se veían anormales, exactamente iguales que antes. Palmas callosas a uñas cortas, cicatrices pequeñas de años de trabajo. ¿Qué me hiciste?, pregunté, con voz rota. Te di lo que pediste. Medusa retrocedió hacia las sombras. Manos que nadie puede detener. Pero no siento nada diferente. Todavía no. Su voz ya sonaba lejana, como si estuviera retirándose hacia lo profundo de la gruta. Pero cuando llegues a casa, cuando tomes ese bisturí que guardas escondido, cuando cortes, entonces sentirás. ¿Sentir qué? Que tus manos saben exactamente qué hacer. La luz comenzó a desvanecerse. Espera, dije, poniéndome de pie. ¿Eso es todo? No, hey. No, hey. Precio, la risa de Medusa resonó en la oscuridad. ¡Ay, criatura, en el precio siempre se paga, pero nunca de la forma que esperan! ¿Qué significa eso? Significa que ya hiciste el trato. Ahora vive con Ellen. La oscuridad me tragó completa otra vez. Cuando logré encontrar la salida, las primeras luces del amanecer apenas tocaban el horizonte en Corrián. Corrí como nunca había corrido en mi vida, descalza sobre piedras y tierra, el chal volando detrás de mí, crucé la aldea dormida. Irrumpí en mi casa. Patricia seguía en la cama, pero estaba peor. Su piel era gris en sus labios, casi blancos. La sangre había empapado las sábanas por completo. Isadora susurró y fue apenas un hilo de voz. Pensé que no ibas a volver. Estoy aquí. Me arrodillé junto a ella. Estoy aquí y voy a arreglarlo. El médico no va a venir. Busqué mi bolsa de partería, pero no lo necesitamos. Saqué el bisturí. Patricia lo vio y sus ojos se abrieron enormes. Isadora, no. La ley al demonio con la ley. Y mientras lo decía, sentí algo extraño en mis manos. Un hormigueo, un calor. Tú eres mi hermana y no voy a dejarte morir porque un hombre borracho decidió que una campesina no vale su tiempo. Te iban a amar. Primero tienen que encontrarnos. Coloqué el bisturí sobre su vientre, mis manos temblaban. Tus manos saben exactamente qué hacer. Respiré hondo y corté. El momento en que la hoja tocó piel, algo cambió a mis manos, dejaron de temblar. Se movieron solas. No como si estuviera poseída menos N, o era eso. Era como si mis manos recordaran algo que yo había olvidado. Como si supieran un idioma que mi mente no hablaba. Corté con precisión perfecta. Capas de piel, grasa, músculo. Cada incisión exactamente donde debía ser. Sin dudar, sin titubear. Aparte de la placenta saqué al bebé a una niña, pequeña, cubierta de sangre, pero vivan llorando. Até el cordón. Lowcourt, limpié a la bebé y la puse sobre el pecho de Patricia, mientras mis manos, estas manos que ahora se movían como si tuvieran voluntad propia, a menos se comenzaban a coser. Punto tras, punto perfecto, todo perfecto. Cuando terminé, miré mi trabajo y no podía creer lo que veía. La sutura parecía hecha por alguien con 30 años de experiencia. Los bordes de la herida estaban perfectamente alineados. No había sangrado excesivo, no había desgarro. Era imposible. Pero lo había hecho, a mis manos lo habían hecho. Patricia me miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿La salvaste?», susurró. «¿Nos salvaste?», miré mis manos. Todavía se veían normales, todavía se sentían como las mías, pero cuando las acerqué al agua para lavarlas, vi algo que me heló la sangre en mis uñas. Estaban un poco más largas que antes, y un poco más afiladas. Las uñas volvieron a la normalidad 3 horas después. ¿O eso?, me dije a mí misma. Las miré cada 5 minutos durante el resto de la mañana, buscando esa punta afilada, ese largo extra que había visto, pero ahí no había nada.
Solo mis uñas, comunes en cortas en romas, fue la luz. Me dije. Fue el cansancio, Anne. Fue el miedo. Patricia dormía con su bebé en brazos. La herida estaba limpia, cerrada, perfecta. Su respiración era profunda y tranquila. La hemorragia se había detenido por completo. Yo había hecho eso. Mis manos habían hecho eso. Me senté junto a la ventana y las miré bajo la luz del día en palmas en dedos en líneas de vida. Todo igual que siempre. Entonces, ¿por qué no podía dejar de mirarlas? 2 días después, vino Rosa en Rosa, tenía 50 años y llevaba 6 meses con un bulto en el seno que crecía y crecía. Don Sebastián le había dicho que era humores malignos y le había recetado sangrías y rezos. El bulto había doblado su tamaño. «Me está matando», dijo Rosa, sentada en mi cocina, con los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas. Puedo sentirlo comiéndome por dentro. Don Sebastián me cobra una moneda de plata cada vez que voy y saca sangre y me dice que rece más fuerte. Rosa bajó la voz, pero escuché lo que hiciste por Patricia. Lo que de verdad hiciste a mi corazón se detuvo. No sé de qué hablas, Isadora. Me miró directo a los ojos. Esta aldea es pequeña. Los secretos no duran. Patricia está viva. Su bebé está viva. Y la cicatriz que tiene en el vientre no la hizo ningún médico hombre drug saliva. Rosa, si alguien más sabe, nadie más sabe. Solo yo. Extendió su mano y tomó la mía. Y solo te pido que hagas por mí lo que hiciste por tu hermana. Miré su mano sobre la mía. Sentí el bulto bajo su blusa, duro y caliente contra mi brazo. Sabía que había que hacer cortar al limpiar, extirpar el tumor completo antes de que se extendiera más. Era un procedimiento que había visto 2 veces. Conocía cada paso. Pero una cesárea de emergencia para salvar a mi hermana era una cosa. Cirugía electiva para una mujer que no era familia era otra. La ley no hacía diferencias. Ambas merecían las manos cortadas. Rosa, por favor. Su voz se quebró. No quiero morir rogándole a un Dios que nunca me escucha mientras un hombre borracho me saca la sangre. Quiero que alguien que sabe lo que hace intente salvarme. Cerré los ojos. Manos que nadie pueda detener. ¿Eso no era lo que había pedido? Ven mañana al amanecer, dije finalmente, y no le digas a nadie en Rosa vino. La acosté en mi mesa de trabajo. Le di un trapo empapado en tintura de opio para que mordiera. Calenté el bisturí en la llama de la vela. Y cuando puse las manos sobre su piel, sentí ese hormigueo otra vez. Ese calor en corte. Y otra vez mis manos se movieron solas. Pero esta vez fue indiferente. Esta vez, mientras cortaba, podía sentir el tumor bajo mis dedos como si tuviera ojos en las yemas. Podía sentir exactamente dónde terminaba el tejido sano y dónde empezaba el enfermo. Mis dedos se movían con precisión imposible, separando, cortando, extrayendo. El tumor salió completo. Lo sostuve en mi mano, del tamaño de un huevo de gallina, oscuro, feo, y lo tiré en un balde. Limpié la herida en cosí. Perfecto otra vez. Demasiado perfecto. Rosa se despertó 2 horas después, mareada, pero viva. ¿Ya terminaste?, preguntó, tocándose el vendaje. Ya terminé. No sentí casi nada. Te di opio. No. Rosa me miró extrañada. Quiero decir que no siento dolor ahora. Debería doler, ¿no? Pero es como si ya estuviera sanando. Levanté el vendaje. La herida estaba cerrada, limpia, y los bordes ya empezaban a unirse de una forma que normalmente tomaba días. Rosa vio mi cara. Nada. Volví a cubrir la herida. Solo descansa. Vuelve en 3 días para que revise los puntos. Pero Rosa no necesitó volver. Una semana después, me la encontré en el mercado. Levantó su blusa sin pudor para mostrarme la cicatriz. Era apenas una línea rosada. 7 días, dijo, con ojos brillantes. 7 días. Y ya casi no se ve. Isadora, tú no eres una partera común. Tú eres... Cállate. Miré alrededor, asustada. No digas nada a nadie. Pero ya era tarde. La siguiente semana vinieron 3 mujeres más.
Una con un desgarro de parto que don Sebastián había cosido tan mal que se le estaba infectando. Otra con una mano casi destrozada por un accidente con un hacha. La tercera con un embarazo ectópico que la estaba matando lentamente. Las salvé a todas, y cada vez mis manos sabían exactamente qué hacer. Cada vez el hormigueo era más fuerte. Cada vez la curación era más rápida. Pero algo más estaba pasando. Mis uñas ya no volvían a la normalidad después de cada cirugía. Se quedaban un poco más largas, un poco más gruesas, un poco más duras, como si estuvieran hechas de algo que no era queratina y mis dedos. Cuando operaba, podía sentir cómo se alargaban apenas 1 centímetro, apenas suficiente para alcanzar más profundo, para ser más precisos. La primera vez que lo noté, me asusté tanto que casi solté el bisturí. Pero la mujer frente a mí estaba sangrando, y mis manos sabían cómo detenerlo, así que dejé que hicieran su trabajo. 1 mes después de haber ido a la gruta, yo había salvado a 12 mujeres. 12 mujeres que habrían muerto si hubieran esperado a don Sebastián. 12 mujeres que ahora me miraban como si fuera santa. Pero yo sabía la verdad, no era santa. Algo en mí estaba cambiando y no era algo divino. Una noche, después de operar a una niña de 14 años con apendicitis, me lavé las manos en la palangana. El agua se tiñó de rojo. Miré mis manos bajo la luz de la vela. Las uñas ya no eran uñas, eran garras pequeñas translúcidas en los bordes, afiladas en las puntas, con un brillo extraño como nácar enfermo. Intenté cortarlas con mi cuchillo de cocina. El cuchillo se partió. Me quedé mirando la hoja rota en mi mano sana y las garras en la otra. ¿Qué me hiciste, Medusa? Pensé, pero yo ya sabía la respuesta. Me había dado exactamente lo que pedí. Manos que nadie podía detener, ni siquiera yo. Escondí las manos dentro de guantes de cuero. Dejé de atender partos normales. Solo tomaba los casos que nadie más podía resolver. Las emergencias las imposibles. Y seguí salvando vidas, porque eso era lo que sabía hacer. Eso era lo que mis manos necesitaban hacer. 2 meses después de la gruta, desperté en medio de la noche con las manos ardiendo. Me senté en la cama, jadeando. Mis manos estaban dentro de un balde lleno de sangre. Sangre de Apolo, me di cuenta después, del gallinero detrás de mi casa. Pero yo no recordaba haber ido al gallinero. No recordaba haber matado a ningún pollo. No recordaba haber llenado el balde. Miré mis manos dentro de la sangre. Las garras eran más largas, ahora más gruesas. Y entre los dedos, la piel había empezado a endurecerse en pequeñas escamas, apenas visibles, pero ahí estaban. Saqué las manos del balde. Las escamas brillaron a la luz de la luna. Y por primera vez desde que había entrado a esa gruta, sentí verdadero miedo. No miedo de la ley no miedo de los hombres, miedo de mí misma, de lo que estaba convirtiéndome. Quemé los guantes de cuero. Ya no servían. Las garras los rasgaban desde adentro. Empecé a usar vendajes gruesos, enrollados hasta los codos, y le decía a la gente que me había quemado con agua hirviendo. Nadie preguntaba mucho. Estaban demasiado agradecidas de que siguiera recibiendo a sus enfermas. Pero yo sabía que el tiempo se acababa. Las escamas se extendían, ya no solo entre los dedos, ahora subían por las muñecas como un guante vivo. Eran pecuegas, del color del hueso viejo, y cuando las tocaba, sentía que eran más duras que mi propia piel, más fuertes, y las manos ya no esperaban que yo decidiera cuándo usarlas. Empezaron a moverse solas durante la noche. Me despertaba y las encontraba haciendo cosas. Una vez, estaban cosiendo, habían tomado un pedazo de tela de mi canasta y lo estaban suturando con hilo y aguja, haciendo puntadas perfectas, como practicando, como si necesitaran mantenerse ocupadas. Otra vez, estaban diseccionando un ratón muerto que habían encontrado. Lo tenían abierto sobre mi mesa. Órganos expuestos, dispuestos con precisión quirúrgica. Yo no había matado al ratón. Yo no había tocado el cuchillo, pero mis manos lo habían hecho mientras yo dormía. Dejé de dormir o no, lo intenté, pero el cansancio siempre ganaba. Y cuando me despertaba, había evidencia de lo que mis manos habían hecho sin mí. Entonces, vino el día en que ya no pude esconderlo. Era media mañana cuando trajeron a Lucía. A Lucía tenía 6 años.
Había caído del techo de su casa mientras jugaba. El hueso de su brazo sobresalía de la piel, blanco y astillado. Gritaba tanto que podía escucharse desde la plaza. Su madre la cargaba, llorando, suplicando. Por favor, Isadora, por favor. Don Sebastián dice que hay que amputar. Dice que el brazo está demasiado roto. Pero es solo una niña. Solo tiene 6 años. Miré el brazo destrozado. Era malo, muy malo. Fragmentos de hueso, músculo desgajado, tendones rotos. Don Sebastián tenía razón en una cosa. Era más fácil amputar. Pero yo sabía que podía salvarlo. Mis manos sabían. Acuéstala en la mesa, dije. La madre obedeció, sosteniendo a su hija que no dejaba de gritar. Yo desenvolvía los vendajes de mis manos lentamente. No había otra opción. No podía operar con vendas. Cuando la madre vio las garras, palideció. Cuando vio las escamas, dio un paso atrás. ¿Qué es eso? No importa. Coloqué las manos sobre el brazo roto de Lucía. Lo único que importa es que puedo salvar a tu hija. La niña dejó de gritar en cuanto mis manos la tocaron. Se quedó quieta, mirándome con ojos enormes. Tus manos están frías, susurró. Lo sé, no te muevas, no usé bisturí, no lo necesito. Mis garras eran más afiladas que cualquier hoja. Las usé para abrir la piel con precisión perfecta, para limpiar los fragmentos de hueso, para realinear las astillas. Y entonces sentí algo nuevo. Calor salía de mis palmas, de las escamas, de algún lugar profundo dentro de mí, en calor que fluía hacia el brazo roto. Miré, fascinada y horrorizada, mientras el hueso comenzaba a soldarse lentamente, pero visiblemente. Los fragmentos se unían, el tejido se regeneraba. Los tendones se reconectaban solos. La madre ahogó un grito. ¿Qué estás haciendo? Curando, dije, aunque mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos, porque no era yo quien estaba curando, eran las manos. Ellas sabían exactamente qué hacer, exactamente dónde aplicar presión, exactamente cuánto calor liberar. Yo solo era Alvie. Cuando terminé, el brazo estaba completo otra vez. Cicatriz limpia, hueso recto. Dedos que se movían normalmente. Lucía miró su brazo con asombro. Ya no me duele. Bien. Me alejé, envolviendo mis manos rápidamente. Descansa 3 días. No hagas fuerza, pero vas a estar bien. La madre no dejaba de mirarme. Eso no fue natural. ¿Prefieres que tu hija tenga un brazo o que tenga una explicación natural? Ella abrió la boca, cerró. Tomó a su hija en brazos. Gracias, susurró finalmente. Pero había miedo en sus ojos, ni yo lo entendía, porque yo también tenía miedo. Esa noche me senté frente a la palangana con agua y miré mis manos. Las garras medían casi 3 centímetros ahora. Las escamas cubrían hasta la mitad del antebrazo, y cuando abría y cerraba los dedos, podía ver algo moviéndose bajo la piel. Algo que no eran tendones normales. Algo más fuerte. Algo en otro. Intenté rezar. No pude, las palabras se me morían en la garganta. Entonces intenté llorar. Tampoco pude. Era como si las lágrimas no tuvieran sentido para lo que yo estaba convirtiéndome. 3 días después, Lucía regresó con su madre. El brazo estaba perfecto. Ni siquiera quedaba cicatriz. Quería que lo vieras, dijo la madre. Con voz temblorosa, esa más es un milagro. No es un milagro. Mantuve las manos escondidas bajo la mesa y es solo medicina. Ninguna medicina hace esto. La madre se inclinó hacia mí. Isadora, la gente está hablando. Están diciendo que tienes un don divino. No tengo nada divino. Están diciendo que eres una santa, que Dios te tocó las manos. Me reí y el sonido salió amargo. Dios, no, lo que me tocó las manos no fue Dios. La madre me miró sin entender. Pero salvaste a mi hija. Salvaste a Rosana, Patricia, todas. Lo sabe. Entonces, ¿qué importa de dónde vino el poder? Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Qué importaba? Yo estaba salvando vidas. Mujeres que habrían muerto ahora vivían. Niñas que habrían perdido brazos ahora jugaban. Madres que habrían enterrado a sus bebés ahora los amamantaban.
¿No era eso suficiente? ¿No era eso lo que yo siempre había querido? Entonces, ¿por qué no podía dormir? Porque cada vez que miraba mis manos, sentía que me estaban borrando. Una semana después, desperté en el suelo de mi cocina, no en mi cama, en el suelo. Y mis manos estaban cubiertas de sangre fresca. Me levanté, mareada, asustada. Había algo en la mesa. Un conejo abierto, indiseccionado, órganos removidos con precisión quirúrgica y dispuestos en orden perfecto a un lado, en corazón, en pulmones, hígado, en riñones, todos perfectamente intactos. Miré mis manos ensangrentadas, miré el conejo muerto y supe, con certeza absoluta, que yo había hecho eso. No conscientemente, pero lo había hecho. Mis manos lo habían hecho porque necesitaban practicar, porque necesitaban seguir afiladas, porque ya no eran solo mías. Limpié la mesa, quemé el conejo lavé la sangre y cuando terminé, me quedé mirando mis manos bajo el agua corriendo. Las escamas ahora subían hasta los codos. Las garras eran tan largas que no podía cerrar los puños completamente. Y cuando presionaba las palmas una contra otra, podía sentir ese calor otra vez. Ese algo que no era humano. Alguien golpeó la puerta. Era noche cerrada. A nadie golpeaba puertas a esa hora. Abrí con cuidado. Era una niña de tal vez 10 años, descalza, jadeando. Mi madre logró decir entre sollozos: está teniendo el bebé. Algo está mal, por favor. Necesitamos ayuda. Miré mis manos. Maya era la niña. Supe que no tenía opción. Tomé mi bolsa y la seguí hacia la noche. Pero mientras caminaba, sentí algo nuevo. Mis manos vibraban, como si estuvieran ansiosas, como si estuvieran hambrientas. No de comida, de sangre, de hacer lo que sabían hacer. Y por primera vez me pregunté, ¿cuánto tiempo más podría controlarla? ¿O ya era demasiado tarde para esa pregunta? La madre se llamaba Elena y estaba muriendo. Podía verlo en cuanto entré a la casa. Piel grisa. La vi, hemorragia masiva que empapaba el colchón y goteaba al suelo de tierra. El bebé estaba atascado, hombros trabados, demasiado grande para pasar. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 horas, respondió la abuela, una mujer seca de 70 años. Mandamos a buscar a don Sebastián, no vino. Por supuesto que no, Elena no tenía dinero. Mi heredil junto a la cama. Desenvolvía los vendajes de mis manos. La abuela vio las garras, vio las escamas. Guay no dio nada. Solo se hizo a un lado. Coloqué las manos sobre el vientre de Elena y lo sentí inmediatamente. Ese pulsón, esa vibración. Mis manos sabían exactamente qué hacer. Se movieron solas. Introduje 2 dedos, más largos ahora, más delgados, capaces de alcanzar donde dedos humanos normales no podía menos, y encontré el hombro del bebé. Empujé, ingiré. Realniñé, el calor fluyó de mis palmas. El tejido de Elena se aflojó, se expandió, como si mis manos estuvieran persuadiendo a su cuerpo de abrirse más, de dar más espacio, de permitir lo imposible. El bebé salió. Un niño amorado sin respirar. Lo tomé en mis manos, estas manos con garras que deberían desgarrar piel delicada, pero que en cambio sostuvieron con cuidado imposible. Limpié su boca, su nariz. Nada. Presioné su pecho una vez, 2 veces. Nada. Entonces mis manos hicieron algo que yo no había decidido hacer. Calentaron. Tanto que por un segundo temí quemar al bebé. Pero no lo quemé. Desperté. El niño tosió, jadeó, lloró a la abuela. Sollozó de alivio. Yo envolví al bebé y lo puse en brazos de Elena, que apenas estaba consciente, pero sonrió al verlo. Gracias, susurró. Santa Isadora, gracias. No soy santa, quise decir, pero las palabras no salieron, porque miré mis manos cubiertas de sangre y placenta, y vi algo que me heló. Las escamas brillaban con luz propia, suave, azul pálido, como si el acto de salvar vida las alimentara, como si eso fuera combustible. Me levanté rápido, envolví las manos otra vez. Cámbiale las sábanas, le dije a la abuela. Manténla caliente, sí. Hey, Fiba, mandam a buscar. Salí antes de que pudieran agradecerme más. Caminé de regreso a casa en la oscuridad, mirando mis manos envueltas. Bajo las vendas, las sentían satisfechas, como si hubieran comido.
Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa, porque significaba que las manos no solo querían curar, necesitaban curar. Y si no les daba eso, ¿qué harían? La mañana siguiente, había 5 personas esperando en mi puerta. Al día siguiente, eran 12. A la semana había que hacer fila. Venían de aldeas vecinas y de las montañas. De la costa traían a sus enfermos, sus rotos, sus desahuciados, y yo los curaba a todos, porque no podía dejar de hacerlo. Cada vez que intentaba decir no, cada vez que intentaba cerrar la puerta, mis manos empezaban a temblar, a doler, a arder, como si estuvieran siendo sumergidas en fuego. Entonces abría la puerta Inesesh y las curaba, y las manos se calmaban. La gente empezó a llamarme la Milagrosa. Dejaron ofrendas en mi puerta, velas en flores, a monedas que no podía aceptar porque mis manos ya no podían tocar metal sin que las escamas chisporrotearan. Construyeron un pequeño altar en la plaza. Con mi nombre, el padre Tomás, el sacerdote de la aldea, vino a verme. Era un hombre de 40 años, delgado, con ojos que siempre parecían estar juzgando. Esodora dijo, parado en el umbral de mi puerta, necesitamos hablar. Estoy ocupada. Es sobre lo que estás haciendo. Estoy salvando vidas. Pensé que eso te gustaría. ¿Me gustaría si fuera obra de Dios? Entró sin permiso. Pero he escuchado cosas perturbadoras. ¿Qué cosas? Que tus manos no son naturales aunque brillan. Que curas heridas que ningún humano debería poder curar. Me crucé de brazos, escondiendo las manos bajo los codos. Y el padre Tomás se acercó. Isadora, solo Dios tiene el poder de curar así. Si tu poder no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? Eso es lo que necesito saber. Lo miré directo a los ojos. Mi poder viene de donde tiene que venir. Y lo uso para salvar a las mujeres que tú y tus oraciones dejan morir. En su cara se endureció. Ten cuidado, Isadora. El orgullo es pecado y la brujería. ¿Me estás llamando bruja? Estoy diciendo que necesito ver tus manos. No, Isadora. Dij que no. Di un paso hacia él. Ahora, sal de mi casa. El padre Tomás me miró durante largo tiempo. La gente te ama ahora, dijo finalmente, pero el amor se convierte en miedo muy rápido, especialmente cuando no entienden lo que eres. ¿Soy partera? En eso es todo. No, negó con la cabeza. Ya no eres solo eso. Y cuando la gente se dé cuenta, hizo una pausa, reza para que Dios tenga misericordia de ti, porque los hombres no la tendrán. Ann se fue. Yo cerré la puerta y miré mis manos. Las escamas ahora cubrían hasta los hombros. Las garras medían 5 centímetros. Y cuando las cerraba, podía escuchar un sonido, como hueso raspando hueso, como algo que no debería moverse así. 3 días después vino Marta. Marta tenía 28 años, estaba embarazada de gemelos San y tenía eclampsia. La trajo su esposo, cargándola porque ella ya no podía caminar. Convulsionaba, sangraba por la nariz. Sus ojos estaban vidriosos. Ayúdala, suplicó el esposo, por favor. La Acosta desenvolvía mis manos. El esposo vio las garras y palideció, pero no dijo nada. Coloqué las manos sobre el vientre hinchado de Marta y sentían resistencia por primera vez. Sentí que mis manos no sabían qué hacer. La eclampsia era veneno en la sangre. Los gemelos estaban demasiado pequeños para nacer. Si los sacaba ahora, morirían. Si no los sacaba, Marta moriría. No había solución buena. Presioné más fuerte. El calor fluyó, pero esta vez fue diferente, demasiado caliente. Marta gritó. Aparté las manos asustada. Su piel donde yo había tocado estaba marcada, no quemada. Marcada, como si mis dedos hubieran dejado huellas oscuras, moradas, en forma de garras. ¿Qué hiciste? El esposo se levantó. ¿Qué le hiciste? Yo no quise, pero mis manos ya se movían otra vez en solas, sin mi permiso. Se clavaron en el vientre de Marta, con garras peor. Con ese calor, ese poder. Podía sentirlas buscando el veneno en su sangre. Podía sentirlas intentando sacarlo, pero no sabían cómo. Entonces hicieron lo único que sabían hacer.
Anquemaron a Marta convulsionó. Sangre brotó de su nariz, sus oídos, su boca. Suéltala. El esposo me empujó, caí al suelo. Mis manos se apartaron de Marta. Ella dejó de convulsionarse, quedó quieta, demasiado quieta. El esposo se arrodilló junto a ella, temblando, tocando su cara. Marta, Marta. Háblame. En ella no habló, porque estaba muerta. Guay en su vientre, donde mis manos la habían tocado, había marcas de garras. Marcas que parecían quemaduras, pero no de fuego, de algo peor. El esposo me miró con ojos llenos de horror. ¿La mataste? No. Yo no quise. La mataste. Se puso de pie, retrocediendo. Tú no eres santa. Eres... No terminó la frase. Salió corriendo, gritando, Y yo me quedé ahí, arrodillada en el suelo, mirando mis manos. Manos que salvaban. Manos que mataban. Y ya no sabía cuál era la diferencia. El esposo llegó a la plaza gritando como loco. Yo lo escuché desde mi casa. La mató. Isadora mató a mi esposa. Tiene garras. Tiene manos de demonio. Me quedé sentada en el suelo, mirando la sangre de Marta en mis manos. Las garras brillaban húmedas rojas y bajo la sangre las escamas palpitaban, como si estuvieran decepcionadas, como si hubieran querido salvarla, pero no hubieran sabido cómo. Como si salvar ya no fuera suficiente. Afuera, escuché más voces, gritos, confusión luego. El sonido que había estado esperando desde que todo esto comenzó, campanas en las campanas de la iglesia. No las de misa, las de alarma, las que sonaban cuando había peligro. Me levanté acerqué a la ventana. La plaza estaba llenándose de gente en antorchas, en palos. Don Sebastián estaba ahí, hablando con el padre Tomás. Ambos miraban hacia mi casa. Y entonces vi algo que me rompió. Patricia, mi hija, parada en la plaza, sosteniendo a su bebé, la bebé que yo había salvado, y mirando hacia mi casa con miedo en los ojos. No con gratitud, con miedo. Alguien golpeó mi puerta fuerte. Isadora. Era la voz del padre Tomás. Sal ahora. Por orden de la iglesia, no respondí. Miré alrededor de mi casa buscando... ¿Qué? ¿Una salida? ¿No había ninguna? ¿Un arma? ¿Para qué? No podía luchar contra toda la aldea. Miré mis manos. Tal vez sí podía. No, pensé. No. Eso es exactamente lo que ellos temen. Eso es lo que me convertiría en el monstruo que creen que soy. Pero mis manos temblaban, querían defenderme, querían. Isadora. Otro golpe. Última advertencia. Caminé hacia la puerta. La abrían. Había 20 hombres afuera, con antorchas, palos en dos, con escopetas. El padre Tomás estaba al frente. Muéstranos tus manos, ordenó. Ya las has visto. Muéstralas ahora, que todos las vean. Respiré profundo y levanté las manos. Los vendajes se habían aflojado durante la lucha con Marta. Las garras eran visibles. Las escamas brillaban a la luz de las antorchas. La multitud retrocedió. Alguien gritó. Alguien más hizo la señal de la cruz. «Bruja», dijo don Sebastián, con voz temblorosa pero firme. Siempre lo sospeché. Ninguna mujer cura así. Ningún humano cura así. Curé a sus hijas, dije, mirando a la multitud. A sus esposas, a sus madres, a sus hermanas. Las salvé cuando ustedes las dejaron morir. «Nos engañaste», gritó una mujer. «Dijiste que era un don de Dios». «Nunca dije eso. Ustedes lo asumieron». «¿De dónde viene tu poder entonces?», preguntó el padre Tomás. «¿De dónde vienen esas cosas?» En lugar de manos pens en mentir. Pero ya no tenía sentido. «De Medusa», dije. El silencio fue absoluto. Luego, caos, gritos, maldiciones. Una piedra voló hacia mi lugar. Agasham. Pacto con demonios. El padre Tomás levantó su crucifijo. «Hiciste pacto con fuerzas oscuras». Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi hermana. Miré a Patricia entre la multitud, porque ninguno de ustedes iba a ayudarla. Patricia desvió la mirada. Eso dolió más que cualquier piedra. «Las brujas deben ser purificadas», dijo el padre Tomás. «Es la ley de Dios. Purificadas». Me reí, amargo. «Dilo como es, padre Anquemadas, si te arrepientes, si renuncias a tu poder. Tal vez haya misericordia. Levanté mis manos
como la misericordia que tuvieron con Carmela, con Elena, con todas las que dejaron morir porque eran demasiado pobres para pagar a don Sebastián. Ellas murieron por voluntad de Dios, gritó el padre. No murieron porque hombres como tú decidieron que las manos de una mujer no podían hacer lo que las manos de un hombre hacen. Di un paso hacia adelante. Ustedes escribieron esa ley. Ustedes grabaron esa piedra. Ustedes decidieron quién vive y quién muere. Y cuando yo rompí su ley para salvar vidas, se escondieron detrás de Dios para llamarme monstruo. «Eres un monstruo», gritó el esposo de Marta. «Mataste a mi esposa. Vi las marcas. Vi lo que le hiciste». Falló la mirada. No quise matarla, pero la mataste. Si a la multitud rugió, «agárrenla». 3 hombres se adelantaron y mis manos actuaron, sin que yo lo decidiera, sin que yo lo quisiera. Se levantaron y el calor explotó. No fue como cuando curaba, no fue suave, guiado, preciso. Few salvaged, las escamas de mis brazos brillaron con luz cegadora. El calor salió en oleada. Los 3 hombres salieron volando hacia atrás, gritando, agarrándose la piel donde la onda los había tocado, han quemaduras, no graves, pero suficiente para detenerlos. Yo miré mis manos, horrorizada. No, yo no quise. Pero la multitud ya no escuchaba. Ya no veían a Isadora la partera. Veían al monstruo. «¡Mátenla!», gritó alguien. Las escopetas se levantaron. Corrían. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Empujé la mesa contra ella. Afuera, escuché golpes sangrientos en el sonido de madera astillándose. Miré alrededor, desesperada. Ventana trasera pequeña, pero podía pasar. Agarré mi bolsa. Nada más. No había tiempo para nada más. La puerta empezó a ceder. Salté por la ventana. Caí mala, me torcí el tobillo. Pero me levanté y corrí. Corrí hacia el bosque. Detrás de mí escuché la puerta de mi casa romperse. Escuché gritos. Una bala pasó silbando junto a mi cabeza. Seguí corriendo. El bosque me tragó. En la oscuridad era absoluta. Tropecé con raíces a mí. Rasgué la ropa con espinas. Pero no me detuve. No podía detenerme. Porque si me atrapaban, me quemarían. Y esta vez no habría nadie que me salvara. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas se negaron a seguir. Me dejé caer contra un árbol, jadeando, temblando. Levanté mis manos a la luz de la luna. Las garras brillaban, las escamas palpitaban, y podía sentir hambre de curar, hambre de tocar, hambre de hacer lo que sabían hacer. Pero ya no había nadie a quien curar. Solo yo estaba rompiéndome. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses lloré, no por miedo, no por dolor, sino porque finalmente entendí lo que Medusa había hecho. No me había dado poder, me había dado una maldición. Manos que nadie podía detener ni siquiera yo. Manos que necesitaban curar para existir. Y ahora que no podían curar, ¿qué harían? Un sonido. Avery, Los o Joe's pasos. Alguien venía. Mi Pews de Pie. Lista para correr otra vez. Pero entonces vi quién era Patricia, a mi hermana Sholan, sin antorcha, sin armas, solo ella. Isadora, dijo, y su voz temblaba. ¿Viniste a entregarme? Vine a decirte que huyas. Lágrimas corrían por su cara. Los hombres están organizando una cacería. Van a peinar todo el bosque lleno de perros. ¿Por qué me dices esto? Porque eres mi hermana. Se acercó a Andoes y porque me salvaste la vida. Pero tienes miedo de mí. Sí, no lo negó. Tengo miedo, porque no sé qué eres. No sé si sigues siendo mi hermana o si eres otra cosa. Miré mis manos. Yo tampoco lo sé. Patricia me abrazó rápido, fuerte, y se apartó antes de que mis manos pudieran tocarla. Vete lejos, susurró, y no vuelvas. Porque si vuelves, te matarán. ¿Y a dónde voy? Ella señaló hacia las montañas. Dicen que Medusa vive en las cuevas de arriba. Tal vez ella pueda quitarte lo que te dio. Y si no puede, entonces al menos morirás lejos de aquí. Patricia retrocedió. Lejos de las personas que amas, se fue y yo
Me quedé sola, con mis manos que brillaban en la oscuridad, con mis manos que mataban y sanaban, y ya no sabían la diferencia. Miré hacia las montañas, hacia las cuevas en Asia Medusa, y empecé a caminar. Subí durante 3 días. Las montañas eran más altas de lo que recordaba, más frías, más solitarias. Comía lo que encontraba en raíces ambasas una vez, un conejo que mis manos atraparon antes de que mi cerebro decidiera hacerlo. Lo mataron limpio rápido y cuando lo destazaron para comerlo, los cortes fueron perfectos. Precisión quirúrgica, incluso en la muerte. Mis manos no podían dejar de ser lo que eran. El tercer día, encontré sangre en mi camino en Fresca, un rastro que subía por las rocas. Lo seguían y encontré un hombre joven, tal vez 25 años, caído entre las piedras, una pierna rota, hueso atravesando la piel, inconsciente pero respirando. Me arrodillé junto a él en mis manos, se levantaron solas vibrando, hambrientas. No pensé, no puedo. Cada vez que toco a alguien, algo sale mal. Pero el hombre gemía de dolor, y mis manos ya se movían hacia la herida. Esperen, dije en voz alta, como si pudieran escucharme. Por favor, esperen. No esperaron posaron sobre la pierna rota. El calor fluyó, pero esta vez fue diferente. Esta vez yo no estaba ahí. Quiero decir que mi mente estaba ahí, observando. Pero era como estar detrás de un cristal. Podía ver mis manos trabajando, realineando el hueso, cerrando la herida, regenerando el tejido, pero no podía sentirlas. Era como ver a otra persona usar mi cuerpo. Cuando terminaron, el hombre seguía inconsciente, pero su pierna estaba completa, perfecta, sin cicatriz. Miré mis manos, las escamas ahora cubrían hasta los hombros. Brillaban con ese tono azul pálido, pulsando como si tuvieran corazón propio, y las garras. Las garras ya no eran lo más aterrador. Lo más aterrador era que cuando cerraba los ojos, todavía podía sentir mis manos moviéndose, como si estuvieran vivas independientemente de mí. Dejé al hombre dormido y seguí subiendo al cuarto día. Llegué a las cuevas. La entrada era más grande de lo que recordaba, más oscura, como si tragara luz en lugar de reflejarla. Entré, sin miedo. Ya no tenía miedo de Medusa. Tenía miedo de mí misma. Sabía que volverías, dijo su voz desde la oscuridad. A la luz apareció. Y ahí estaba ella, exactamente igual que la primera vez hermosa antigua, con esos ojos dorados que lo sabían todo. «Quítamelo», dije sin preámbulo. «Lo que me diste, quítamelo en Medusa», inclinó la cabeza. «¿Por qué? Porque maté a alguien. Porque lastimé a personas inocentes. Porque mis manos ya no me obedecen. Tus manos nunca te obedecieron. Tú obedecías a las leyes, a los hombres. A la piedra grabada en tus manos siempre supieron qué hacer. Ahora simplemente lo hacen. Eso no es poder, es una maldición. Es lo que pediste. Pedí manos que nadie pudiera detener. No pedí manos que yo no pudiera detener». Medusa sonrió, esa sonrisa terrible que entendía todo. «¿Y cuál es la diferencia?». La miré sin comprender. «Si tus manos pueden ser detenidas por ti», continuó, «entonces pueden ser detenidas por otros. Por mí, por duda, por las mismas leyes que te llevaron a mí». Se acercó más. «Pediste manos libres, Isadora, y las manos libres no tienen dueño. Ni siquiera a ti. Entonces quítamelas». Extendí los brazos, córtalas, como hicieron con Irene. «Prefiero perderlas a hacer esto. No puedo quitarte lo que ya eres. No soy esto. Soy Isadora, soy partera, soy...». Pero las palabras murieron en mi garganta, porque miré mis brazos y ya no vi piel humana. Vayas de hombro a muñeca brillantes, iridiscentes, hermosas y horribles a la vez. Y más allá de las escamas, podía ver algo moviéndose bajo la superficie. Algo que no eran músculos. Algo en otro. «¿Qué me está pasando?», susurré. «Transformación». Medusa caminó a mi alrededor, estudiándome. «Tus manos necesitaban ser más que humanas para hacer lo que pediste. Y lo que es más que humano no puede quedarse en un cuerpo humano para siempre. Me estoy convirtiendo en lo que tiene que ser». Se detuvo frente a mí, en algo que puede curar sin las limitaciones de la carne mortal, en algo que no necesita dormir.
ni dudar, ni temer. En algo que no es yo, exacto. Sus ojos dorados me atravesaron, porque tú, Esodora la partera, la hermana, la mujer que tenía miedo de romper leyes, ella ya no existe. Murió la noche que entraste a esta cueva. Lo que salió fue otra cosa. No, retrocedí. No. Yo sigo siendo yo. Sigo pensando, sigo sintiendo. ¿Sí? Medusa inclinó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste hambre de comida en lugar de hambre de curar? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien y viste a una persona en lugar de ver heridas que podrías reparar? No respondían porque no podía, porque ella tenía razón. El poder siempre tiene un precio, dijo Medusa suavemente. Y el precio de manos que nadie puede detener es que la mujer que las pidió tiene que desaparecer, porque esas manos no necesitan a Isadora, solo necesitan hacer lo que saben hacer. Entonces, ¿qué soy ahora? Algo nuevo, algo que este mundo nunca ha visto. Medusa extendió su mano hacia mí, algo que puede curar todo lo que toca, pero que no puede ser tocado sin dejar marcas. Miré su mano. No la tomé. ¿Y si no quiero ser eso? Entonces Mewar lo dijo sin crueldad. Solo como un hechón puedes saltar de estos acantilados. Puedes dejarte atrapar por los hombres de tu aldea. Puedes rendirte y cuando mueras, las manos morirán contigo. ¿De verdad? Medusa no respondió. Y en su silencio entendí la respuesta. No. Las manos no morirían, porque ya no eran solo parte de mí, eran otra cosa, algo que viviría incluso si yo no lo hacía. ¿Qué hago entonces? Pregunté, y mi voz sonó pequeña. Perdida. ¿A dónde voy? ¿A dónde las manos te lleven? Medusa se dio vuelta, caminando hacia las sombras. A donde haya heridas que curar, dolor que detener, vida que salvar, porque eso es lo único que saben hacer ahora. ¿Y si lastimo a alguien más? ¿Si mato a alguien más? Lo Haraz. Medusa miró hacia atrás, sus ojos brillando en la oscuridad, porque el poder que cura también puede destruir. Son la misma cosa. Y tú ya no puedes elegir cuál usar. Entonces, ¿realmente soy un monstruo? No. Por primera vez, la voz de Medusa sonó casi gentil. Eres algo peor. Eres necesaria. La luz se desvaneció. Quedé sola en la oscuridad. Durante mucho tiempo, solo me quedé ahí, mirando mis manos brillantes, pensando en todo lo que había perdido, mi casa, a mi aldea, a mi hermana, a mi nombre, a mi yo, y lo único que había ganado era esto en estas manos que salvaban y mataban, y ya no me preguntaban qué quería. Salí de la cueva al amanecer. El mundo se veía diferente desde tan alto, más pequeño a más frágil, y en algún lugar allá abajo había personas heridas, personas muriendo, personas que necesitaban lo que yo podía dar. Incluso si eso me borraba por completo, bajé de las montañas. No hacia mi aldea, nunca podría volver ahí, sino hacia el norte, hacia las montañas más profundas, hacia los lugares donde la gente era tan desesperada que no haría preguntas sobre manos con escamas, hacia los lugares donde una curandera con garras sería vista como salvación en lugar de maldición. Al menos por un tiempo, hasta que las manos quisieran más, hasta que la transformación fuera completa, hasta que ya no quedara nada de Isadora. Caminé durante días. En el camino encontré un niño con fiebre que moría. Mis manos lo tocaron, lo curaron y el niño vivió. Su madre lloró de gratitud. Yo no sentí nada, solo el hambre de mis manos, satisfecha. Solo la certeza de que esto era mi vida, ahora curar. Vagar, desaparecer, hasta que solo quedaran las manos. Manos que nadie podía detener, ni siquiera la mujer que una vez habían pertenecido. Dicen que en las montañas del norte hay una criatura que cura, que aparece cuando alguien está muriendo, que tiene manos que brillan en la oscuridad, manos con garras, manos cubiertas de escamas, manos que pueden salvarte o matarte, nadie sabe cuál, y la criatura nunca habla, solo toca. Cuando se ve, deja una marca. No en la pele, sino en el alma. La marca de haber sido tocado por algo que ya no es humano, pero que una vez lo fue, hace mucho tiempo, cuando aún tenía nombre.
cuando aún creía que el poder podía ser controlado, cuando aún no sabía que algunas cosas, una vez pedidas, no pueden devolverse, solo pueden vivirse hasta el final. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas.